Grabando. Buenas tardes, 9 de mayo, aislamiento. Estamos acá con Galo Ontivero y con Marcelo Savignone, en mi caso Araceli Arreche. Y qué decir, digo, Savignone, actor, director, dramaturgo, pedagogo. Galo Ontivero, actor, director, dramaturgo, productor de teatro, pedagogo. Y con muchas ganas, ¿sí? Muchas ganas, por eso lo invitamos con Galo a Marcelo, a charlar sobre un aspecto que nos da esta posibilidad, ¿no? Digo, si no podemos estar haciendo teatro, podemos pensar el teatro y podemos pensar el teatro que hacemos y algunos problemas que nos ocupan, ¿sí? En esta filiación en común de ser autores, ¿no? y directores de teatro, que tiene que ver con la versión o la adaptación y tiene que ver con esta práctica de reescritura de teatro que siempre cae como en el fondo de las investigaciones, en el fondo de las autonomías, si de escritura se trata, y poder pensar su nivel de creación. O sea, podemos pensar la dramaturgia de una versión de teatro y con la excusa de, voy a parafrasear a Brooke, ¿no? De este carbón que calienta, que es Shakespeare. ¿No? Lo invitamos a Marcelo para poder charlar acerca de estas versiones, ¿no? H por H y Cruel, que son las versiones con las que Marcelo ha trabajado a Shakespeare. La primera pregunta entonces, Marce, se trata de eso, se trata de, ¿sí? ¿Por qué versionar a un clásico y por qué versionar a Shakespeare y a estas obras de Shakespeare? Entonces, a ver, en principio a mí el teatro me convoca por muchas cuestiones de lo que significa el arte o el oficio, pero una de las grandes cuestiones que me conmueven es la sensación de la creación, de crear. Entonces, durante un tiempo yo tuve un grupo llamado Sucesos Argentinos que creábamos en el momento, improvisábamos. Y siempre fue como un elemento muy como provocador la idea de crear. Estudié dramaturgia con Cartoon en su momento, escribía mis obras, pero a la hora de pensar me gustaba empezar a crear a través de quienes realmente han sido inspiración para mi trabajo. Uno de ellos ha sido Shakespeare. Entonces, una de las grandes cuestiones que tiene la idea de versionar es la posibilidad, para mí fue de aprender de este magnífico autor y aprender a través de otra herramienta muy importante que para mí tiene que ver con el arte, que es la capacidad de síntesis. Poder sintetizar y que el signo contenga el contenido en un espacio de tiempo que para mí es más contemporáneo. Entonces, en eso aparecieron estas obras de Shakespeare, pero el gran eslabón para mí fue decir, bueno, acá quiero aprender, en este lugar quiero aprender. Y después aparece también como otra posibilidad por la cual pienso en Shakespeare, que es lo lejano reconocible. Aquello lejano que me permite hablar de mi presente. Es decir, que estas obras, cuando en su momento las revisité, las versioné, las adapté, tenían en mí la capacidad de hablar de algo que me inquietaba en el presente a través del elemento lejano. Y en eso me aparecía la capacidad de la poesía, como esa capacidad del romanticismo de poder evocar para hablar de nuestros días, ¿no? Entonces eso fue por lo cual mi indagación con estas versiones, tanto de Hamlet como de Ricardo III, que se denomina después Cruel, como también lo ha sido Chekhov y esas cuestiones. Lo lejano como reconocible, perdón, me quedé con sí. esa idea. Galo está muteado, ha visto esto. No, sí, estoy pensando un poco lo que dijo Marcelo. Pero me muteé para que no se escuchen ruidos. Estoy tomando mate, se escucha el... Es horrible. Es horrible. Digo, es que nuestra vida está atravesada, nuestra vida está atravesada por la virtualidad. Es un antes y un después esto.
Sí. Sí. Lo peor es que se van a venir Ah, todas obras virtuales ahora. Es terrible. eh, Pero digo, no, a mí, sí. digo, yo te lo había dicho ahora, digo, cuando estaba viendo el Hamlet, que ahora va a volver a estar, ¿no? Digo, Ahora volvió, estuvo en 24 horas, pero después, como por esto que claro, estamos haciendo, lo voy a volver a sí, subir. este es un Me material que está organizo, lo voy a buenísimo. volver a subir. Así lo Sí, tenemos a, el a mí me disponible. genera mucha empatía y por eso te pregunto que en esa reversión, en esa versión que estás haciendo de Hamlet es el cruce de lenguajes. A mí me genera mucha Ujú, empatía, entonces ujú, digo, y quería saber cómo, bueno, cómo es ese proceso creativo, digo, en vos, digo, ujú, ¿no? Eh, Digo por el tipo de materiales que usás, digamos, o sea, porque no solamente es la situación que generás de este actor ensayando los monólogos y demás, sino también el cruce de, bueno, las proyecciones que tienen cierta singularidad, ¿sí? Y también de la música, del sonido, digo, ¿no? ujú, Que es una música muy ujú. contemporánea y que ahí hay un recorte y hay una elección, ¿sí? Sí, 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 Entonces, sí, sí. nada, me interesa saber cómo llegás a Mm, esa elección sí. cuál es el motor para llegar a esa elección, Mm, ¿se entiende? sí, sí. En el, en el año 2000, Sí. eh, Andrés Pérez Araya, que él hacía de Gandhi en la Indiada de Mushkin, viene a un festival Ujú, internacional y yo me pongo una máscara balinesa por primera vez en mi vida. ujú, Fue tan contundente eso que ocurrió que hice una publicidad de una tarjeta de crédito como actor y con la plata esa me saqué el pasaje y me fui a ujú, Bali a buscar ajá, las máscaras. Pero ese viaje a Bali fue para mí muy importante en el sentido de entrar a lugares de ceremonias, de ritual, donde sucedía una especie de combinación de todas las artes y sí, era la actuación, era la música, era la plástica, era el ruido, era ajá, la gente caminando. Y entonces a mí fue como una cuestión medio bisagra en ajá, decir, esto me interesa a mí como arte, me siento totalmente interpelado, me siento totalmente identificado. Eso ajá, como una cuestión, digamos, como consciente. Después también hay algo en mí, es que yo vengo de la música. ujú, Entonces yo en el secundario empecé con la guitarra, mi banda, y estudiaba medicina. Es decir, que hay algo del cruce de mundos, pero la claro, música fue muy fundante, fue ujú, mi primer arte, digamos. Y la música me llevó a que tome un curso de teatro, porque me ajá, daba la sensación de que no me sentía del todo cómodo en escena, esas cuestiones. ajá, Entonces, cuando sigo pensando en el teatro, en los cruces, la música siempre está ahí como elemento, como hilo conductor ajá, de la poética. Y ujú, por otro lado, como el ritmo es ese como casi sinónimo de vida en escena, la música como una literalidad de eso, pero a ujú, su vez para mí es muy provocador, porque si la música tiene esa capacidad de meterse en las vísceras, ¿no? Es como ujú. si en un momento entró la música y yo dejo de pensar, me Sí, empiezan a pasar cosas. resuelve algo, con la música pasa esto, cuando viene de afuera, que de repente te da como una superficie de laburo Es maravilloso. que no hubiera sido de otra manera, y que de repente No, ahí vos no, decís, bueno, es esta música, porque sí, cuesta sí, mucho sí, sí. decidirla. Sí, 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 pero hay algo que se mueve adentro que Ujú, despierta un lugar más irracional que cuando hago teatro lo busco. ujú, Busco un lugar donde ya mi conciencia se expanda, donde claro. no pueda controlar, donde casi como en el origen del mito, el caos haga como ese Claro. bostezo y nos deje ver un ratito de lo que somos. Ajá, claro. Bueno, ahí digo, perdón, Nara, que quiero hacer una otra pregunta. Digo, pero está muy bueno esto que decís, porque en realidad ese es un poco lo que yo veía fundamentalmente en el Hamlet, ¿no? Que es que estás tomando el mito. A ver, Ujú. digamos, que digo que hay que tomar un mito isabelino, aparte con todo lo que eso significa, con el cruce de lo histórico y el drama histórico, y que ya hay otras formas de narrativa para explicar lo social en ese momento y después en la posteridad, pero que está bueno, digamos, esto que hay como esto es lo que yo sentía viendo la versión, que hay una reversión del mito, o sea, está bien, está Ujú. la obra, por supuesto, y demás, pero hay una reversión de ese príncipe, digamos, que Sí. busca de alguna manera a su padre y que hay una construcción del poder por debajo.
Por eso me parecía muy interesante lo del mito. Y con respecto a las proyecciones, Marce, ¿cómo Ujú. Lo que me pasó con las obras, con estas obras más unipersonales, digamos, ¿no? De un único intérprete, es que siempre como me generó distancia la idea del unipersonal, no pensado como obra, sino más pensado como alguien, ¿no? El paroxismo de esto es el stand-up, digamos. Pero a mí, como intérprete, me llevó siempre a pensar, decir, bueno, ¿cómo hacer de una obra, de un único intérprete, la posibilidad de construir realmente una sensación de totalidad? Entonces, ahí lo que voy es tratando de lanzarme a buscar todos los recursos habidos y por haber que me permitan construir el mundo. Nada de eso suele estar pensado, por ejemplo. Digo, no hay nada que... Tengo algunos disparadores, pero muchos los voy encontrando ahí. Por ejemplo, en Hamlet, un momento que a mí me apasionó porque se reveló, fue el momento del cementerio, por ejemplo. Que caían los libros y teníamos el momento del cementerio y cómo hacemos esto, y de repente encontrar en el libro con una luz negra las cruces, y a mí siempre fue un momento maravilloso. Una pequeña anécdota. Cuando vino Roberto Perinelli, que es una persona amorosa, ¿no? Ah, Eso, vos, Araceli, lo conocés bien, lo conoces. Digamos, si yo pienso en personas de teatro amorosas, una es él. Cuando él vio la parte del cementerio, yo lo escuché decir, en la platea, porque estaba ya sentado está, ya está. en la primera fila estaba, Ya porque está, es un claro. hermoso, pero para mí, cuando apareció ese momento también fue un, ¡wow! ¡Ah! ¿No? Pero es esa como mi filosofía de creación, ¿no? Como que en un tiempo uno se va dando cuenta que no hay mucho a donde llegar que no sea lo que uno está buscando, ¿no? Pero ahí me parece que hay un punto, yo vuelvo, digo, me quedó resonando esto, ¿no? De lo lejano como lo reconocible, y esto de que, bueno, vos sacaste recién a colación de algún modo a Mushkin también, Sí, siempre, digo, hay ciertos directores, ciertos referentes del teatro de los últimos 40 años que dicen, ¿no? Esto de ir a los clásicos es volver a la escuela, ¿no? Pero uno no sí, sí. elige cualquier clásico, digo, ¿no? Uno elige detrás del clásico un programa artístico, una idea de teatralidad, una política de la escena. Y Sí. cuando uno sabe, cuando uno te conoce como artista, pero además como pedagogo, con esta idea de formar a un actor integral, ¿no? Que digo, uno es lo que predica, es lo que actúa también. Uno se da cuenta que en Shakespeare, ¿no? Vos encontraste también la posibilidad de una escena en donde hay ciertos lugares, y entiéndase cuando hablo de comodidad, hablo de filiación, hablo de esta genealogía donde vos podés jugar con la música, con un cuerpo en volumen que te permite todo eso que de algún modo, ¿sí?, forma parte de tu entrenamiento. Uno sabe que va a buscar a tus cursos, sabe esta idea de un cuerpo que se liga a una expresividad que va más allá de lo verbal, ¿no? Donde la máscara, pero no solo como prótesis, sino la máscara en toda su extensión, el cuerpo como máscara, es algo que vos también traes en tu propio trabajo, traes también a tu propio grupo. Entonces digo, algo de muchas de las decisiones, ya que Galo te llevó por H por H, yo trataba de pensar en Cruel y todo el juego que vos haces ahí con las máscaras, con la figura, digo, ahí el tema de la música me parece fundamental, el juego de los coreutas me parece fundamental, digo, esto, ¿no? Este programa artístico donde hay un diálogo, ¿sí? ¿No? Con lo escénico que va más allá de Hamlet o de Ricardo III. Sí, sí, me parece bárbaro lo que mencionás.
porque también si hay algo que yo me planteé como, digamos, como pedagogo, es tratar de tener una coherencia en todo sentido, ¿no? Y que cada vez que yo estoy en escena, alguien pueda ver la coherencia que hay en la práctica teatral. Ante eso, siempre me interesó poder pensar el teatro como esto, como creo en la palabra. Y digamos que creo en lo que dice y se hace. Creo en esas cosas, en el día de hoy, más que nunca, me ubican en un lugar aliviador, digamos, desde algún punto de vista. Pensaba en lo que mencionabas de Cruel, por ejemplo, la música de Cruel fue original, a diferencia de, ¿no? La hizo Sergio Bugalkov, que también a esa música que él tocaba el sitar, le metíamos una batería, ¿no? La combinábamos con esto que también mencionaba Galo, como que a mí me gusta, y medio que me sale, eso ahí no puedo negar que hay algo que me sale medio así, como que me cuesta mucho, ¿viste? Como siempre hay algo de ruptura que es medio natural, pero que es que tiene que ver con la búsqueda, con la identidad, no lo sé bien, pero sé que me cuesta, digamos, hacer las cosas de una única manera, me gusta como artista cruzar. Y después lo que mencionás de las máscaras, hubo algo, nosotros en esa obra comenzamos a entrenar con las máscaras balinesas. Vino Alfredo Iriarte a un ensayo y me hizo la propuesta de replicar los rostros. Y eso fue fantástico porque empezamos a replicar los rostros, entonces los mismos intérpretes estaban replicados con otros pelos, con barba, todo, pero eran los mismos intérpretes. Entonces empezaba a provocar una especie de superposición de planos que después empezábamos a ver que tenía mucha coherencia con la trama, esa superposición de planos, de que no se sabe bien qué se está diciendo, qué se dice lo otro, que tiene que ver con aquello. Y había algo también en el mismo engranaje de las máscaras que pertenecía un rostro, otro rostro. Y en definitiva, ¿cuál es el rostro del poder? Porque en el día de hoy no lo podemos entender, ¿no? A mí me llegó recién un mensaje que dice, anotate para mostrar tu talento en el balcón. ¿No? Sí, a todos nos llegó, Fantástico, sí. fantástico. Yo Sí, sí, sí. endeudado hasta la coronilla y acá Claro, nos llega sí, un sí, mensaje, sí. anotate para mostrar tu talento en el balcón. Entonces digo, bueno, no se sabe cuál es el rostro del poder, no lo vamos a saber jamás. Pero bueno, como teatreros buscamos un poco mover algunos rostros, por lo menos hacer caer algunas apariencias. Que eso fue un poco la relación con Cruel, ¿no? Antes de que Galo continúe, seguramente a mí, en relación a Cruelia, lo que acabas de decir, es que el cierre, tuvimos la posibilidad de hacer desmontaje en su momento, cuando, ¿no? Ese primer tiempo en Belisario de Cruel, sí, y salieron hermoso. cosas fantásticas, y una de las cuestiones en esto que me parecía un hallazgo, tenía que ver con que si se trataba de poner en escena la maldad, y cualquier semejanza quedaba, me parecía interesante ver cómo tú, Ricardo III, ¿no? Tú, Ricardo III, era esta suerte de villano ideal, ¿no? Porque a lo largo de toda la obra había una complicidad con el espectador que uno podía verlo absolutamente malo, pero era tan simpático. Digo, eso me pareció un hallazgo en esto de no poder discernir, digo, no crear una actitud maniquea sobre ni de juicio, sino que todo el tiempo podía verse y colaboraba mucho, bueno, lo de las máscaras, hay un montón de estrategias, pero esta idea de el guiño permanente que soportaba, ¿no? El actor y el personaje en complicarnos y en esta suerte de habilidad que tenía, ¿no? Para que nosotros lo siguiéramos en su aventura, era algo que, bueno, que cobraba una densidad cuando en el cierre dabas ese último guiño, ¿no? El espectador quedaba como nervioso, teniéndose que hacer cargo de eso. Era muy interesante. Sí, digo, también me gusta como pensar que hay algo que ha pasado con vos, Araceli, que es que para mí me hace pensar como una manera ideal de cómo funciona el cuerpo teatral. En el sentido de que alguien
viene y te plantea algunas cosas que fueron el desmontaje de Cruel, que planteabas algunas cosas que a mí me hicieron comprender con más profundidad la trama. Pero digo como algo como que me parece como un privilegio e ideal, ¿no? Porque a veces ese diálogo, cuando no está ese diálogo, es una pena, ¿no? ¿no? Sin embargo, ese diálogo que, porque también en H por H lo hicimos, ¿te acordás? Después de una función con el grupo, que también fue, para mí es fantástico, y bueno, ni hablar con Chekhov también, ¿no? Hemos hecho. Ujú. Y que me parece ser un diálogo muy importante porque es como una forma de poner en palabra algunas cuestiones que como artistas a veces nos estamos asomando, pero que las podemos entender con más claridad y entonces las podemos accionar con más profundidad. Nada, lo quería como no dejar de decirlo, que me parece fundamental lo que haces a nivel de pensamiento del cuerpo teatral. Y ya que está en la virtualidad, aprovechamos a decirnos estas cosas lindas que tan bien nos hacen, Claro, nos tenemos que decir cosas ¿no? lindas. ¿Qué te parece? O valorar esos Y encuentros, ¿no? Para sí, mí es sí, como sí, valorar esos encuentros que hemos hecho y que seguiremos haciendo, sin duda. sí, 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 sí. Es que acá Y de la después, virtualidad, digamos, es un campo que está trabajando un montón, digamos, el campo de las artes escénicas y obviamente todos los que trabajan en relación a las artes escénicas están trabajando muchísimo. sí, sí, sí. Y con respecto a lo que ibas mencionando, también, bueno, había algo para mí interesante, y bueno, Ricardo III tiene algo que es una regla de los villanos shakespearianos, de algunos Ujú, extraordinarios, que es que digo, mirá lo que digo y mirá cómo lo hago. ujú, Mirá que lo digo y lo hago. Y es como una especie de entramado de la maldad fantástica, ujú. ¿no? De ver cómo, y lo que ponía en palabras, Ricardo, era la manipulación. A mí me pasó algo en la experiencia mía de vida, por la cual fue una de las razones de Ricardo, que es que la muerte de mi padre tuvo como muchas cuestiones, ¿no? Pero una de las grandes cuestiones fue cómo su entorno mostró una cara Ujú. y a la semana de la pérdida de él, mostró otra cara, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿qué hago con esta angustia? Estaba muy Y cerca, entonces digo, estaba muy cerca, claro, estaba claro, muy ¿y qué cerca hago con tuyo. esto? Con este entendimiento del mundo. Y después, a su vez, teníamos una característica política extraordinaria para ser cruel, ¿no? Digo, Ujú. como era función a función, hacer catarsis, ¿no? Como también algo de eso. Pero si hubo algo que para mí cruel con respecto al villano, es esa astucia del poder por manipularnos, por decir lo que necesitamos, Ujú. ¿no? Por hacernos sentir que nos cuidan, ¿no? Porque alguien nos dice que por el bien, ¿no? Digo, el día que nosotros cerramos el teatro, cuando yo volvía en bicicleta, había una cervecería abierta. Y los shopping tardaron como 15 días en cerrar, ¿no? Entonces, hay algo de eso que para mí es vital hoy en estos días, y creo que Cruel eh, practicaba esas cuestiones. Disculpen, si no sé Ujú. si me fui un poquito por las ramas. No, todo bien. No, 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 pues son construcciones políticas en realidad. No me quiero ir directamente a la otra pregunta ahora. No, no, anda Pero, tranquilo. pero digo, son construcciones políticas. A mí, yo un poco lo había hablado con Ara, me llamaba tanta la atención por Cruel como también por H, digamos, el trabajo político no en tanto de mensajes, sino en tanto de construcción de mundo, de construcción, claro está, de un discurso político, digamos, que está tratando de explicar una situación que lo veo más que nada en Cruel, pero también de una micropolítica, de una subjetividad que yo la veo mucho en H por H de ese actor que está ensayando, digamos, que está ensayando y Mm, que pelea en ese espacio, que pelea por ser, digamos, a través mm, a ver, en esa enunciación hay una pelea para mí como espectador, digo, una pelea por el ser, digo. Uno mm, sabe que transitar el campo de las escénicas, de las prácticas escénicas acá en Buenos Aires, por lo menos, es una pelea cotidiana, digamos, no es un llanto, mm. es una realidad. Sí, sí, sí. Pasan estas cosas que, como acabas de decir, digo, que uno se tiene que expandir porque, bueno, algún lugar, digamos, también tiene que empezar a encontrar explicaciones, ¿no? A lo Ujú. que uno puede decir sobre eso. Entonces uno dice, sí, bueno, ¿cómo puede ser que un shopping se cierre 15 días después que un teatro y se abre 15 días antes? Entonces, digo, Claro.
en qué punto se empieza en el mundo a hablar, por ejemplo, de las artes escénicas. Esta es una construcción política y de poder también, como las artes escénicas, que deberían ser un motor de lo económico para que realmente empiecen a importar. Entonces, bueno, ¿en qué lugar queda? ¿No? Entonces, toda una serie de revisiones que hay que hacer. Pero me llamaba la atención y quiero focalizar en esto, y eso es lo que me interesa. ¿Cómo llegaste a construir la subjetividad en H por H? Me interesa mucho de ese personaje que... ¿Se Sí. entiende? Las lecciones Sí, de sí, lo sí, sí. cotidiano que fue... En principio yo me lancé, empezaba a hacer la adaptación de Hamlet y Manolo Yevdavny me convoca a hacer un Hamlet en el CCC, donde me ofrece hacer Laertes y los cómicos. Entonces acepté, pero durante esa aceptación empezaba a trabajar mi adaptación, porque yo ya tenía en vista poder hacer en el unipersonal esta obra de un único personaje en lo que sería algo Hamlet. Todavía no tenía nombre, nada. Entonces, a lo largo, lo que iba viendo era ese, bueno, mientras yo estaba ensayando y después durante las pasadas de la obra, ¿no? Iba observando las dificultades que iba a tener, que entonces empezaba a abrirme, ¿qué mundo me podría dar algo en donde yo no haga como que, sino juegue? ¿No? Que para mí siempre es importante a la hora de construir los mundos, decir, bueno, ¿dónde para mí esto es verosímil? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo de Hamlet que hoy para mí es verosímil? Y de repente, mencionaron a Brooke, vi el Hamlet de Brooke en esa búsqueda y vi que el ser o no ser lo ponía en el cuarto acto. Digo, no, pará, si este no va acá. Claro. Pero después me entero, bueno, que Shakespeare, uno puede mover algunos monólogos y siguen resignificándose, y eso es fantástico. Sí. Entonces, a partir del ser o no ser, eso me dio esa posibilidad de decir, bueno, ¿qué es hoy para mí el ser o no ser? Y en una parte, para mí, se me empezaba a cotejar con mi profesión. Porque en algún punto se me empezaba a armar, decir, bueno, ¿qué es esto de ser o no ser? De ser legitimado o no ser legitimado como artista. ¿A qué medio, a qué quiero pertenecer? ¿Qué me quita la vida? Entonces empezaba a dialogar, y entre medio casi como una autoficción, por momentos, ¿no? Donde como artistas tenemos que hacer de todo para ensayar por teléfono, en el caso de Hamlet, por lo menos un ratito de lo que queremos. Y tener una buena bolsa de box ahí, ¿no? Y una buena bolsa, sí. Sí, como mínimo, como mínimo. Y es un poco ahí. Y después hay como eso, un devenir para mí de ir escuchando la obra, ir escuchando, y me baso en un mecanismo, que es el mecanismo de accidente de Bacon, de Francis Bacon, donde él trabaja el accidente, y a mí me gusta pensarlo a través de las acciones, manchar el espacio y ir definiendo. La bolsa surge de una acción impulsiva, que después se convierte en la bolsa, después se convierte en los rostros de los personajes, y después se convierte en un lugar para pegar una piña. Pero para mí surgió de un impulso, como que hay algo que me interesa mucho, es que en algún momento yo no tengo una receta y no sepa dónde voy. Esos son como elementos. Entonces eso me lleva a construir un mundo que mi principal elemento es que no deje de creer en lo que estoy haciendo. Que para mí crea, que me interpele, que hoy me diga, esto hoy me está haciendo decir algo que está arraigado en mi cuerpo. Ahí me quiero, vos hace un ratito dijiste algo que para mí es fundamental, y que ya que estamos hablando acerca de lo micropolítico y más allá de lo micropolítico, digo, de la micropolítica de nuestra propia práctica, hay ciertas confusiones, ¿no? Ciertas confusiones, como digo yo, en los pasillos más que en la escena, ¿no? La escena o la tarea siempre ordena. Pero vos dijiste algo que para mí es fundamental, que es creo en la palabra, ¿no? Sí. Esto de que Marcelo Savignone elija, ¿no?, constituir su propio hacer escénico en torno a ciertas realidades poéticas, en este caso Shakespeare o Chekhov, ¿no? Cuando quien en el imaginario quiere tomar una clase con vos quiere escapar a la palabra, porque dice, no, bueno, no te conoce, ¿no? Pero digo,
aparece Sí. esta idea o esta confusión entre el teatro de la imagen y el teatro de la palabra, el teatro físico, como si todo el teatro no fuera físico, ¿no? Digo, Así es. me parece que esta posibilidad, y que en Hamlet es clave, me parece, ¿no? Como fundar otro modo de pensar la palabra en lo escénico, digo, ¿no? En esta idea donde vos reparás, digo, ¿cómo es esto de pensar, ¿no? De pensar la palabra al momento del proceso de crear, ¿no? De crear con los actores, con el accidente, ¿no? ¿Cómo es el trabajo físico de la palabra? En principio, en la práctica del ECOC aparece una herramienta que es tirar y ser tirado, tirar y ser tirada, empujar, ser empujado, empujada. En esa práctica, esa es una primer parte, ¿no? Digo, si Lecoq tenía una debilidad, en algún punto fue la palabra, porque él venía del mimo, de educación física, y porque también en su pedagogía podríamos pensar que no abordaba grandes obras, sino que uno podía ver los formatos más de la escuela como más reducidos a microficciones, o ¿no? Elementos más de corta duración, eso por un lado. Pero la palabra empezaba a tener como un lugar, a lo cual se plantea esto de tirar, ser tirado, pero que no termina de desarrollarlo. Entonces, a mí como artista, de haberme formado en Lecoq, de haber estado en la escuela, allá en Londres, en un momento quedaba como un vacío. Entonces, ante ese vacío, también para mí era un desafío muy importante, darle cuerpo a la palabra, porque entendía la totalidad y entendía, en el tiempo uno entiende el poder de la palabra, ¿no? La seducción de la palabra. Entonces, negarnos hacia esa seducción, hacia ese lugar, era como para mí una pena. Entonces, ante esta herramienta de tirar, ser tirado, que es como ya de por sí la ubica en el plano de la acción, ¿no? Algo que Mushkin dice, a veces vemos literatura con suerte, ¿no? Literatura con vestuario, dice ella. Entonces, ante eso, me interesó mucho empezar a darle el contenido de la acción a la palabra, ¿cómo? Y una de las cuestiones bastante interesantes para mí es desalojar la palabra de todo lo anecdótico y ubicarla en el plano de lo concreto. Desalojarla del plano de ¿no? De estos lugares, y qué está queriendo decir el hablante. ¿Qué está queriendo comunicar el hablante? Ese es como ha sido uno de los elementos más importantes, ¿no? A su vez, en otras etapas también la he trabajado de manera rítmica. Es decir, la rítmica de por sí de la palabra pensando en la música. Esos son como los lugares, ¿no? Es decir, bueno, por un lado, el contenido de la palabra, no tanto por su sentido, sino por su signo, y eso es el ritmo para mí. Y también después el contenido dado por su sentido, en el sentido de qué quiere comunicar el hablante, digamos. Y eso a veces uno saca un poco de algunas palabras para encontrar como el eje, ¿no? Hay una regla para el trabajo de la palabra shakespeariana, que es los intérpretes no encuentran qué decir y salen a buscar. Y Romeo, que porque me pasa tanto que no sé cómo decírtelo. ¿No? Esas cosas son como los planos para mí en este presente de hoy de la palabra. No sé si fue... Sí. Marce, y de ahí para llegar al texto, ¿no? A la textualidad tanto del Hamlet como el de Ricardo, ¿sí? Que es tuyo. Yo puedo hablar de desplazamientos poéticos, ¿no? Por ahí, digamos, un lugar más técnico, de procedimientos, estrategias dramatúrgicas. ¿Qué tomaste, digamos? ¿Le diste continuidad? ¿Pensabas darle continuidad a ese material? ¿Pensabas correrte totalmente? Y aparte de eso, bueno, ¿cómo elegís, digamos, no? Uno elige, digo, ¿no? Sí, uno de las elecciones para mí importante es cambiar el contexto de la obra para acercarla a nuestro contexto. Entonces, por ejemplo, en el Hamlet, más allá que es un actor interpretando el personaje, el juego es el teatro dentro del teatro, que también está ubicado dentro
del mismo Hamlet, ¿no? Que está dado por esa problemática de espejos que plantea, que menciona Jean Cot, sobre la idea del espejo para poder comprender con más profundidad el accionar. Sí. En eso me interesa correrle el contexto, por ejemplo, de Dinamarca. O, en vez de decir en Cruel, en vez de decir Hastings, decíamos el ministro. Claro. Como elementos que ubiquen el contexto, pero que no declaren el contexto. Por ejemplo, en Cruel, por eso saqué toda la línea de Richmond, Claro. porque era de su problema histórico. Sí. Pero a mí me interesaba el poder. Y que, que tiene que ver con ese contexto y no con esto que vos estás diciendo. ¿Y qué se mantiene hoy vigente? Bueno, hoy se mantiene vigente esto. Hoy, entonces, eso, algunas palabras, creo que distraen para mi forma de verlo, ¿no? Entonces, trato de correrme. Lo mismo pasa con las adaptaciones de Chekhov. Le corro Moscú, se lo saco directamente. Claro. Vuela a Moscú, no se van a Moscú, se van, ¿no? Como esos elementos, para ponerle el cuerpo, me son importantes, ¿no? Sí. En Chekhov es sumamente claro eso pasa en Chekhov, digamos. Porque los deseos están puestos en nombres, en ciudades, en parques, en jardines y demás, y vos decís, bueno, pero ese es el deseo, digo, no es el jardín, el parque, ni Moscú, ni la ciudad. Y eso es lo primero para mí que se convierte en la primera regla de elección y síntesis. ¿No? Claro. Me empieza a hacer, eso me genera el contexto, bueno, saco lo que me resulta histórico y empiezo a estar en lo esencial como de la trama. Y eso inmediatamente me provoca una síntesis, ¿no? Ese es como el principal elemento con respecto al procedimiento, digamos. Sumándome a esto, me parece que es interesante ver cómo hay definitivamente, ¿no?, una reterritorialización del material. El material funciona porque es autónomo. Acá vamos a esto que hablábamos, ¿no? Una dramaturgia de la versión. Uno no busca ¿sí?, ilustrar nada, no busca completar, no busca crear una arqueología, ¿no? Como dice, a mí me gusta mucho Gamerro cuando dice, bueno, un clásico es porque tiene algo para decir en el presente, pero hay un presente que tiene algo para decir de él, ¿no? Esta reactualización, ¿sí?, me parece que uno puede encontrar la validación de la vigencia, de cómo puedo encontrar, para hablar de mis propias micropolíticas de poder, mis propias micropolíticas en torno a lo escénico. Digo, Hamlet es príncipe, pero Hamlet es el primer actor. Quizás también por eso a los teatristas nos importa tanto, especialmente en nuestra mentalidad, en nuestro juego de idea de actuación y de contrato, ¿no? Se vuelve una y otra vez acá. Y cuando antes hablábamos de la palabra y esto de darle cuerpo a la palabra, yo decía, claro, no es inocente, pero también es un plano de lo político, ciertos programas artísticos que nos recuerdan fundamentalmente que la palabra no es informar, que la palabra es acto, ¿no? Que el decir es una acción, ¿no? Y que desde ese lugar no hay como una suerte de distribución entre acción y palabra, que alguna idea muy recortada y muy restringida del teatro llevó a que después sea casi un siglo y medio que lo volvemos a discutir, ¿no? Y desde Jarry, ¿no?, uno vuelve a decir, pero había un teatro anterior y había un juego donde la palabra no estaba ligada a la vacuidad de lo cotidiano, etcétera, etcétera. Pero acá viene un punto por el cual con Galo queríamos entrevistarte a vos, para nosotros era importante, más allá de que a los tres nos reúne un mismo espacio de formación como la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, todos los problemas también que conlleva ser formador desde la virtualidad, ser formador de actores para teatro, y acá un poco a este presente, ¿no? A este presente donde con Galo decíamos, bueno, hay un momento de incertidumbre, un momento clave, ¿no?, que nos enmarcan muchos problemas, ¿sí?, pero que en la práctica que tiene que ver con el teatro, ¿sí?, se vuelve un lugar donde
todo parece estallarse, ¿no? Sí. La incertidumbre está como más en carne viva. Y yo decía, por un lado, bueno, el camino más corto sería decir lo que muchos decimos que es, bueno, fíjense, ¿no? Shakespeare nos enseña que sobrevivió a la peste porque escribió Hamlet en el marco de una de ellas. Digo, pero más allá de ese lugar como tranquilizador que uno puede decir, quizás uno no lo vea, no lleve puesto, pero el teatro ha sobrevivido a guerras, totalitarismos, pestes, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves aquí, ahora, hoy, ¿no? Sin la urgencia de dar grandes cuestiones, pero ¿cómo ves hoy esto que estamos viviendo en torno a, cómo lo ves como promotor, como productor, como docente, como artista, ¿no? Las preocupaciones, digo, esta suerte de aislamiento y este porvenir tan incierto, ¿sí? En torno a lo que parecería ser una restricción en que a nosotros nos va a tocar bastante largo todavía. En principio, a ver, yo me fui de gira a España, ¿no? Para hacer Cuerpo, que está basado en Spinoza, en la filosofía de Spinoza, ¿no? Cuando yo estaba ahí, estaba el coronavirus en Italia, y entonces me acuerdo de estar dando un seminario en Barcelona. Esto es un invento en contra de los chinos, ¿no? A la semana, cuando yo regresé, estaban cerrando esos lugares y fue como, ¿no? Entonces pasé como desde la especie de esta teoría de conspiración a una locura, ¿no? Y después eso inmediatamente cayó acá, ni bien yo estrené el 14 de marzo Cuerpo y la versión de Lear, de King, y al otro fin de semana tuve que cerrar, ¿no? Entonces, en principio me provocó una especie de piña en la quijada que me dejó decir, ¿y esto qué, no? Como somos seres de teatro, nos adaptamos, mencionabas, y bueno, el teatro siempre existió. Tengo la sensación de que, por supuesto que se va a volver, eso es lo que creo, ¿no? Tengo la esperanza esa, estoy practicando la posibilidad de pensar el teatro y aprovechar la virtualidad para seguir haciendo teatro. No creo que el streaming llegó para quedarse, no creo en eso, creo que hoy es un paliativo y que como teatreres tendría que ser filosófico, que sea un paliativo. Entonces por eso me asusta mucho. Lo que sí me asusta son quienes lideran las políticas culturales, que plantean un atentado para lo que hacemos realmente teatro, ¿no? Eso sí, uno dice, bueno, porque si el streaming llegó para quedarse por algunas menciones que se han hecho en nuestros últimos tiempos, estamos en problemas. Porque si el teatro oficial plantea que el streaming ha llegado para quedarse, estamos en problemas. Entonces, realmente estamos en problemas. Pero sigo pensando que de esta salimos. Y sigo pensando que ojalá que esto nos haga valorar profundamente nuestro oficio. Eso es lo que hoy creo, ¿no? De que nos haga valorar el valor de nuestro oficio, ¿no? Mushkin, ya que hoy la hemos traído, la traigo una vez más, dice algo muy bello, que es que hacemos teatro para alguien que viene por primera vez al teatro o hacemos teatro para alguien que viene por última vez al teatro. A veces esas cosas para mí, digo, que en la vorágine del oficio uno va perdiendo cosas que son fundamentales. Hoy, el gran momento que estoy atravesando es valorar profundamente el oficio, valorar profundamente los encuentros y tener la esperanza en el cuerpo de que no sé cuándo, pero vamos a resistir y vamos a hacer unas grandes obras. Que no hablen de la pandemia, sino que hablen de valorar la libertad. Eso es lo que creo, ¿no? Hoy es lo que... Pero esto voy así, ¿no? Hay días que estoy derrumbado, endeudado, todo eso, ¿no? Pero bueno, hoy pienso esas cosas, ¿no? Pero eso es lo que ante este presente podría compartirles. Claro. No, me quedé pensando.
Es muy fuerte. Es muy fuerte. No, me quedé pensando en lo que decías bueno, obviamente la libertad, ¿no? La elección de un oficio, digamos, hacer teatro es una decisión de por vida. Es una decisión, digo, ¿no? Que cuesta mucho tomar la parte, ¿no? Es un Sí, claro. permanente decidir. Entonces, creo que esto último que decías, ¿no? La libertad, digamos, tenés que... Y obstáculos, el teatro siempre encontró. Históricamente está hecho versus los obstáculos, prohibiciones, persecuciones, enfermedades. No va a ser la última, tampoco es la primera. Es como decís, digo, hay ciertas cuestiones que se aseveran en relación a otros lenguajes, que definitivamente es otro lenguaje, que uno puede usarlo en favor del acontecimiento teatral, estamos totalmente de acuerdo, digo, pero Sí, sí. el streaming es otra cosa, que te puede gustar, que puede ser fantástico, por supuesto hay series divinas, hay cosas que se pasan online que son divinas, no es teatro. Entonces hay algo de eso que me cautiva de lo que acabas de decirnos a todos, ¿no? Que espero que mucha gente lo escuche. El teatro tiene que ver con la libertad, lo tenemos que seguir construyendo. Sí. Digo, la verdad es que para ir cerrando, porque prometimos que el formato iba a ser de 1 hora, creo que en esto coincidimos los tres, que fue contundente lo que Marcelo dijo y que no fue planeado, porque digo, no lo habíamos charlado antes, pero creo que hay algo fundamental en estas urgencias, ¿no? Parecería que una de las urgencias que el aislamiento ha traído, ¿no? Es que debemos tomar como decisiones para nombrar lo que todavía no conocemos, ¿no? De este presente. Creo que me parece interesante al menos saber que en este porvenir va a haber un montón de cosas para renombrar, pero que definitivamente estas urgencias que están tratando de decir es o no es teatro, no hay un campo de poder, ¿sí? Sobre el nombre, que queda como teatro, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que quien se lleva el nombre del teatro se lleva la genealogía de ese nombre también. No somos inocentes en esto. Claro. La urgencia de quienes quieren no decir acá no ha pasado nada, nos modificamos, pero lo tecnológico no viene y vamos a refundar el modo en que ensanchamos la definición de teatro. Lo que están buscando es quedarse con el nombre. Definitivamente hay muchas posibilidades para hacer muchas cosas, pero el teatro necesita de esto, de lo que hoy está en riesgo, de lo que yo también confío en que no se va a volver igual, ¿sí? No sabemos cómo, pero digo, al teatro se va a tener que volver en un territorio en común para que vuelva a aparecer la libertad, ¿no? Sí, y tenemos que volver, en eso que mencionaste, me parece importantísimo, un territorio en común. La vuelta es colectiva, es desde todos los puntos de vista, porque tenemos que lograr volver antes de lo que está planeado que volvamos. Porque si no volvemos un poco antes de lo planeado, muchos se van a quedar en el camino. Digo, si hay algo que el teatro y el arte siempre ha tenido, es la capacidad de devolverle el humano a la sociedad. No podemos quitarle esa posibilidad a la sociedad, ¿no? Entonces me parece, hoy, digo, yo estoy en Artey, en PIT ahora, en Apdea, en todos los lugares bueno, en la MAD, ¿no? Mi única voz es hagámoslo juntos, porque si no nos van a dejar volver. Eso es lo que... Pero que refiere a la misma cuestión empírica que nos ha enseñado el teatro, que refiere a la utopía del teatro, cómo puede ser que tanta gente trabaje hacia un mismo objetivo, ¿no? Pero si lo aprendemos del mismo oficio que es el gran maestro, creo que por ahí quizás logramos volver un poco antes de lo planeado. Sí, que así sea, sería mi Que así último sea. comentario antes
de decir chau, chau a esta grabación es que así sea. Va a ser así, Araceli. Hay que confiar. Va a ser así. Bien, bueno, para como en estos nuevos lenguajes, ¿no? Yo soy la hospedadora, de acuerdo No, claro. Voy a darle las gracias fundamentales a Marcelo por prestarse a este tiempo para charlar, y a mi compañero Galo, ¿qué le voy a decir? Además, gracias también por sumarse Un beso, a la un beso. locura. Cerramos prolijamente para quienes después le vamos a subir esto, dejando la grabación ahora. Gracias, Marce, gracias, Galo. Gracias, Un Marce. placer. Muchas gracias. Un placer. Hermoso encuentro, un placer. Gracias, Sara. Sí, me hace muy bien todo esto, así que gracias. Gracias a ustedes.